Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida y agradecemos su asistencia a este webinar, en el cual les contaremos sobre lo más relevante del documento equivalente electrónico POS. Conoceremos características, diferencias y más. Esta presentación estará a cargo de Carlos Aldana, profesional en gerencia de proyectos y líder del equipo a cargo de la solución de documentos electrónicos al interior de Mentum, y Natalia Chinchilla. Por aquí tenemos la agenda del día: introducción de gerencia comercial Mentum, que es un documento equivalente electrónico POS, características, documento equivalente electrónico POS versus factura electrónica de venta, calendario y overview de portal de personalización. Le doy la palabra a nuestro gerente comercial Leonel Estrada para una pequeña introducción. Muchas gracias, Juanita. Buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta sesión que yo creo que es de mucho interés. O sea, primero por la parte como legal y segundo por la parte de obligatorio en su cumplimiento. Desde Mentum hemos venido haciendo este tipo de charlas ilustrativas, hemos tenido un poco de charlas informativas, de compartir conocimiento. Y como dijo Juanita, y en lo que quiero hacer énfasis es, están todas en YouTube, visítenos en YouTube y hay mucha información de capacitación de nuestros CRPs, de todas estas charlas que damos sobre documentos electrónicos, charlas de compartir información sobre definiciones de precios. Entonces vale la pena que nos visiten. Creo que en el correo que manda Juanita, la invitación está donde nos pueden ver en YouTube. La mayoría de ustedes nos conocen, hemos estado trabajando por mucho tiempo, tenemos más de 30 años en el mercado, hoy en día contamos con más de 100 talentos dentro de la organización. Desde comienzos de siglo estamos trabajando como partners de Microsoft, somos CSP directo, es decir, podemos vender todo el licenciamiento de Microsoft, esto es Office, Azure, ERP, CRM, todo. Desde que inició el tema de facturación electrónica, hemos sido uno de los jugadores importantes de facturación electrónica, pues de documentos electrónicos en el país. Y algo interesante es la forma en que nosotros tenemos, seguramente Carlos lo va a comentar, pero la forma en que nosotros tenemos estructurado nuestra solución, que está montada en Azure, sobre la misma plataforma que la DIAN tiene montada su solución de facturación electrónica, pero algo interesante es técnicamente nosotros estamos utilizando SQL como servicio, lo cual nos permite que si hay una demanda alta de recursos, el sistema se pueda ampliar, atender la demanda y luego soltarlo. Esto hace que ahora que entra POS a funcionar y donde puede haber momentos álgidos o necesitamos respuesta rápida de los documentos electrónicos, tenemos una solución que perfectamente puede soportar este tipo de negocios. Somos una compañía colombiana basada en Bogotá y desde aquí atendemos a clientes en casi todos los países, desde Estados Unidos hasta Chile. Tenemos desarrollos adicionales que hemos hecho para complementar la funcionalidad de nuestros CRPs. Facturación electrónica es uno de ellos, que entonces está la solución embebida dentro de nuestros CRPs, pero también tenemos soluciones como pasarelas de pagos, como reporte de gastos de viaje, como automatización de las cuentas por pagar, integrando los XML de la facturación electrónica a los ERPs, entre otras cosas, pero pues mucha de esta información la pueden conseguir en nuestro portal de YouTube. Visítenos, por favor, y de nuevo muchas gracias por acompañarnos hoy. Los dejo con el experto, el que sabe del tema, entonces, Carlos Saldana, por favor, adelante. Muchas gracias. Leonel, muchísimas gracias. Bueno, inicialmente agradecer a todos el espacio del día de hoy que nos acompañen para este webinar que aprovechando específicamente hoy en día que estamos ingresando a un nuevo modelo de documentos electrónicos sobre la evolución que la DIAN nos está compartiendo, tanto para evolucionar al anexo 1.9 con respecto a la factura electrónica, pero también incluyendo todo lo que son documentos equivalentes electrónicos, que es un nuevo paso con respecto a los documentos electrónicos. El día de hoy queremos abrir este espacio precisamente aprovechando que el día de mañana es esa hora cero donde vamos a empezar a evolucionar a este nuevo modelo para compartirles específicamente uno de los
escenarios más particulares que puede presentarse, pero teniendo en cuenta que a pesar de que puede llegar a ser uno de los más masivos, es algo que va a ser, digamos que mucha sinergia con respecto al sistema de facturación en general, y vamos a darnos cuenta el día de hoy que realmente lo que nos vamos a enfrentar a partir del 1 de mayo, pues realmente tiene una connotación más de transición que realmente de un impacto grande en nuestras operaciones. Entonces, voy a compartirles pantalla para que nos guiemos con unas diapositivas y vamos hablando con respecto al tema de los documentos equivalentes electrónicos. Bueno, entonces vamos a aprovechar muy bien el tiempo para que también podamos hablar de ciertas bondades que traemos para este escenario nuevo que inicia el 1 de mayo. Primero que todo, cabe resaltar y como para recordarles a todos, siempre que hablamos de documentos electrónicos estamos hablando del mismo sistema de facturación que viene siendo entregado por parte del Estatuto Tributario y todo el Código de Comercio que existe en Colombia. Acá no estamos hablando de nada diferente de lo que ya veníamos acostumbrados a hacer, donde básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que el sistema de facturación en Colombia estructura de 3 tipos de documentos que la DIAN ha bautizado, pues en primera instancia la factura electrónica de venta. Estamos hablando en general del sistema de facturación de Colombia, y el sistema de facturación está estructurado por 3 tipos de documentos. Inicialmente, lo que hoy conocemos como la factura electrónica de venta, que es aquella que evoluciona a su versión 1.9 con unos cambios muy concretos que, bueno, hoy no vamos a profundizarlos porque hoy nos vamos a enfocar en el documento equivalente electrónico de tipo POS, pero que este documento pues realmente lo que conlleva es una transición mínima a una serie de validaciones adicionales que la DIAN va a iniciar a hacer a partir del 1 de mayo. El otro tipo de documento electrónico que conocemos es el documento equivalente. Lo hemos venido manejando hasta el día de hoy. Lo conocemos en diferentes tipos de documentos, entre ellos específicamente el documento equivalente de máquina registradora POS, pero pues existen otros tipos de documentos para otro tipo de operaciones, como son los temas de peajes, tiquetería, boletería, temas de extractos, que son documentos que involucran el sistema de facturación, pero dependiendo las características de los servicios o bienes que se ven incorporados en la negociación, tienen una connotación diferente. ¿Y cuál es el tercer documento que involucra el sistema de facturación? El que vamos a encontrar a partir del día de mañana en toda esta transición, que es el documento equivalente electrónico. Y pues básicamente al contemplar el documento equivalente y el documento equivalente electrónico nos vamos a dar cuenta que lo que va a empezar a ocurrir es que vamos a hacer una transición de uno a otro. El documento equivalente es hasta hoy en día lo que todas las compañías o todas las personas, tanto naturales o jurídicas, que se ven involucradas en negociaciones en donde tienen un servicio particular o una interacción más directa con el adquiriente del servicio, pueden requerir este tipo de documento para transmitirlo. Y hoy en día se trabaja bajo unos sistemas especiales del negocio que cuenta con la característica específica de poder mostrar exactamente qué servicio o qué bien es el que se está negociando. Básicamente en el documento equivalente electrónico nos vamos a encontrar lo mismo. Lo único es que va a empezar a ocurrir un control mayor por parte de la DIAN directamente como ente regulador, donde va a generar ciertos beneficios. Y es que en principal medida lo que se busca con esa transición del documento equivalente electrónico es que se pueda llevar a cabo un proceso, así como con la factura, más formal para las respectivas deducciones de impuestos que un adquiriente de servicios puede tener ante el ente regulador. Entonces, este control nos va a ayudar a que haya una información mucho más transaccional y en tiempo real para el ente regulador, de manera de que el adquiriente se pueda ver beneficiado que no solamente sus facturas puedan ser deducibles cuando hace una compra, sino que adicionalmente estos documentos equivalentes electrónicos también puedan llegar a ser soporte de una deducción de impuestos. En gran medida,
Pues básicamente estos son los tres sistemas que hoy en día cobija el Estatuto Tributario con respecto al sistema de facturación. Y estos en la transición están involucrados en un calendario que se va a ir ejecutando a partir del 1 de mayo. Ese calendario nos pone como un límite de pasar de uno a otro. Vamos a pasar de un documento equivalente a un documento equivalente electrónico. Nosotros podemos hacer la transición en el momento en que el calendario lo indique o en el momento que nosotros decidamos antes de que se cumpla la fecha límite indicada por ese calendario. ¿Qué particularidad nos encontramos con esto? Que hasta hoy en día, mientras se hace el cambio al documento equivalente electrónico, vamos a tener un lineamiento crucial con respecto al documento equivalente. Y es que el documento equivalente contempla un límite de VTs para ser documento equivalente. Entonces nos veíamos, y muy posiblemente ustedes ya conocían esa directriz, y es que si tú generas documento equivalente y elaboras documentos superiores a 5 VTs, vas a empezar a encontrarte con que ya no puedes generar documento equivalente, sino tienes que hacer una transición a lo que hoy en día es la factura electrónica. Y este es el primer punto clave que vamos a encontrarnos a la transición. Y es que cuando yo ya pase de documento equivalente a documento equivalente electrónico, este lineamiento ya no aplica. Básicamente vamos a encontrar que voy a poder hacer documento equivalente electrónico sin necesidad de controlar los montos por VT que maneje este documento. Ese es, digamos, un beneficio con respecto a los nuevos lineamientos cuando se hace la transición al documento equivalente electrónico. ¿Qué es importante también resaltar? Es importante entender que todos son documentos que hacen parte de un ecosistema. Por ende, siempre que yo tenga las características de ser un negociador, que estoy participando como vendedor en la negociación de un bien o un servicio hacia un comprador, y adicionalmente tengo características específicas, responsabilidades fiscales, como es la obligación de manejar el impuesto del IVA, pues voy a tener que generar este tipo de documentos. Pero la misma resolución 165, que es la que basa esta transición, que posteriormente se actualizó con una resolución 8, pero la resolución 8 básicamente lo que dio fue un plazo adicional para la transición, nos indica que si yo manejo documento equivalente electrónico, también puedo tomar la decisión de manejar este tipo de documentos como factura electrónica. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque esto puede llegar a facilitar la operación de una organización. Y es importante tener en cuenta que según nuestra operación, qué valor agregado puede generar un escenario u otro. Porque si mi operación es muy compleja y tengo diferentes tipos de servicios que se venden por sistemas diferentes, entonces tengo ventas online, tengo ventas en mostrador, tengo ventas adicionales a crédito a nivel empresarial, voy a encontrarme que puedo empezar a necesitar muchos tipos de documentos. Entonces puedo decir, yo necesito documentos equivalentes electrónicos de tipo tiquetes, de tipo boletas, de tipo POS y adicionalmente factura electrónica. Y allí debemos empezar a analizar realmente qué es lo mejor para la organización. Porque yo podría decir, según este parágrafo del artículo 15 en la resolución 165, que puedo generar todo como una factura electrónica de venta y eso me facilita que la operación tenga que entrar a controlar diferentes tipos de documentos, sino que todo se encaja sobre el mismo tipo de documento que ya conocemos, que ya venimos manejando desde hace muchísimo tiempo, que es la factura electrónica de venta. Aquí nosotros podemos, desde nuestro lado, brindarles mucho valor agregado con este proceso, de manera que ustedes puedan aprovechar al máximo también, en dado caso de que decidan también consolidar los documentos equivalentes electrónicos en la factura electrónica de venta. Y entonces, ¿qué características nos vamos a empezar a encontrar con el documento equivalente electrónico de tipo POS? Hoy en día, cuando vamos a ver las características, vamos a encontrar que cada uno de los documentos electrónicos
equivalentes va a tener sus respectivas características. Hoy vamos a específicamente hablar de las del POS, donde vamos a encontrar cosas muy particulares correspondientes a la estructura estándar de un documento electrónico. Entonces, en primera instancia nos hablan de que tiene que estar denominado expresamente como documento equivalente electrónico. Entonces, nos encontrábamos en el caso de la factura que decía debe estar denominada expresamente como factura electrónica de venta. Acá vamos a tener que colocar ese concepto antes de decir que es un documento de tipo POS, tenemos que decir que es un documento equivalente electrónico. Entonces van a quedar denominados como documentos equivalentes electrónicos de máquina registradora POS, ¿sí? Y adicionalmente a ello, las características que vamos a encontrar son características muy similares a la parte de la factura. Vamos a encontrar que nos pide que como vendedores tenemos que identificarnos dentro del documento, donde tenemos que tener nuestra identificación y nuestro nombre, que nos relacionan como los vendedores o prestadores del servicio en esa transacción. Adicionalmente, nos habla de que podemos manejar las características de identificación y nombre completo o identificación en general de la parte del adquiriente. Pero acá digamos que viene una parte muy importante que hay que revisar en la operación de cada uno de ustedes y es cómo es el comportamiento o qué alcance tiene su sistema de POS en este momento, entendiendo que en muchas ocasiones podemos encontrar limitantes como es el caso de que el POS no me permita manejar, digamos, nombres o identificaciones de un comprador. Entonces, en ese escenario, muy posiblemente lo que nos vamos a empezar a encontrar es que simplemente tengo que colocar información genérica o estándar que me permite la normativa manejar, como es el caso hoy en día en la facturación electrónica, que es si yo no conozco o no tengo la posibilidad o mi cliente no me quiere entregar la información, pues simplemente coloco la identificación 222222 que me permite manejar el consumidor final y de esa manera seguir generando el documento equivalente electrónico, pero a un adquiriente llamado o conocido como consumidor final. ¿Qué es importante resaltar acá? Que si nosotros manejamos, en dado caso, una transacción como consumidor final, pues el adquiriente pierde esta potestad de generar la deducción de impuestos con respecto a este documento o a esta transacción. Entonces, por eso es importante acá tener en cuenta que si un adquiriente puede dar la identificación o el nombre completo, es un beneficio directamente para él más que para nosotros. Por otra parte, vamos a encontrar que es importante, como en cualquier documento electrónico, también registrar la información del lugar donde se lleva a cabo la transacción, específicamente si es un local o si es una sucursal o si es una oficina específica, donde tenemos en este caso, en el caso del POS, es un punto de venta localizado específicamente para la atención de ese cliente. Por otra parte, vamos a tener que contemplar la resolución y acá en la resolución vamos a darnos cuenta que nos piden un poquito más de información, que es la parte de los rangos que se tienen autorizados con respecto a la numeración solicitada ante la DIAN. Esta parte, digamos que es particular del documento equivalente electrónico POS, porque si nosotros nos vamos a otro tipo de documentos equivalentes electrónicos, vamos a ver la posibilidad de manejar numeraciones internas. Pero el POS, así como la factura electrónica, siempre va a necesitar una resolución de numeración autorizada por la DIAN. Por otra parte, vamos a encontrarnos fecha y hora de generación del documento, donde podemos identificar en qué momento se registró la transacción, la fecha y hora de expedición, que como lo conocemos en otros documentos electrónicos, cuando hablamos de fecha y hora de expedición es el momento en el cual se contempla autorizada la transacción ante la DIAN y ya se convierte en un documento electrónico autorizado por la DIAN, que si en dado caso la DIAN en algún momento entra en contingencia, sabemos que podemos utilizar como fecha y hora de expedición la misma fecha y hora de generación del documento.
tenemos la entrega del contenedor electrónico. La entrega del contenedor electrónico, recordemos que lleva no solamente el documento estructuralmente basado en el XML que la DIAN solicita, donde se garantiza la autenticidad y la unicidad del documento, sino la respectiva respuesta que la DIAN nos entrega para garantizar que ese documento también ha sido autorizado. Entonces, en esa parte vemos que son características muy similares a lo que hoy en día conocemos como la factura. También encontramos toda la parte de detalle de la transaccionalidad, teniendo en cuenta la cantidad de líneas que están incorporadas en el documento, con los productos o servicios, la descripción y codificación de los productos o servicios que se están generando en la transacción. Por otra parte, las cantidades y unidades de medidas específicas que se están manejando para ese negocio. Por otra parte, todo lo que es valores totales, la liquidación total que me va a poder identificar cómo consolidé todo ese detalle y saber al final cuáles fueron los resultados de la sumatoria de esa negociación. Adicionalmente, todo lo que es la liquidación de impuestos aplicables, teniendo en cuenta también que debo indicar la calidad de agente de retenedor como vendedor o prestador de los servicios que tengo hoy en día como responsabilidad ante la DIAN. A nivel técnico, vamos a encontrar los mismos temas de un documento electrónico, la firma digital, que garantiza la integridad del documento y la autenticidad del documento. Acá vemos el CUDE. El CUDE es ya conocido por documentos como son las notas, la nómina electrónica, estos documentos que tienen un código único de documento electrónico y que en su concepto técnico es lo mismo que hoy en día encontramos en la factura que llamamos CUFE, solo que en la factura se llama CUFE porque es código único de factura electrónica, en los demás documentos se llama CUDE porque es código único de documento electrónico. El QR, que es nuestro enlace para conocer información específica de la transacción y poder generar una interacción con el portal de la DIAN para que allí también se pueda ver cómo quedó registrada la información ante la DIAN. Y algo muy importante, pues la parte de que en ese documento que nosotros entregamos, que es esa parte legible que le permite a mi adquiriente conocer cómo se llevó a cabo la transacción, poder involucrar los datos de fabricante del software, del nombre del software y del proveedor tecnológico que está transmitiendo esta información ante la DIAN. ¿Listo? Y cuando hablamos de esto, nos vamos a dar cuenta qué es lo que diferencia realmente entonces al documento equivalente electrónico de post de la factura. Y acá haciendo un símil, nos vamos a dar cuenta que son cosas muy particulares. Entonces, aquí nos damos cuenta que mientras acá se llama documento equivalente electrónico, por un lado se llama factura electrónica. Mientras que acá, normalmente en una factura electrónica de venta, vamos a encontrar de una vez identificación y nombre porque ya hay una relación mucho más directa con respecto al adquiriente de los servicios. En la parte del POS, muy posiblemente el común denominador va a ser consumidor final, pero podemos hacer la solicitud de la información de aquella persona con la que estamos haciendo la negociación a la que le estamos vendiendo para que se vuelva deducible de impuestos el documento. Por otra parte, nos damos cuenta que a pesar de que los dos documentos manejan la numeración autorizada, para el caso del POS se pide una información adicional que no necesariamente tiene que ir en una factura electrónica y en el POS sí necesitamos dar un poquito más de información, que es básicamente los rangos de la numeración, en que no solamente en qué consecutivo va consumido, sino adicionalmente qué rangos, vigencias y números tiene que tener la respectiva resolución. Por demás, nos vamos a dar cuenta que es básicamente lo mismo. Acá particularmente son otros dos conceptos que realmente no es que se pierdan, sino que básicamente se presta más atención en una factura que en un documento equivalente electrónico, la forma de pago y el medio de pago. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay una relación directa en factura electrónica, tú puedes en esas negociaciones llevar a cabo, eh, determinar entre las partes diferentes formas de pago y los diferentes medios de pago. Aquí digamos que en una segunda instancia en el documento equivalente electrónico no es necesario a nivel
a nivel de representación gráfica mostrar este tipo de información, mientras que en la factura electrónica sí. Pero pues básicamente vamos a encontrarnos que se vuelven unos lineamientos constantes y que no son, digamos que variables en el tipo de negociación. Por otra parte, lo que les comentaba del CUFE y del CUDE, y importante, ¿qué manejo nosotros le vamos a dar al QR? Y aquí, digamos que quiero hacer la anotación importante para que ustedes lo tengan en cuenta en sus operaciones. El contemplar un documento equivalente electrónico POS realmente tiene que ser enfocado al beneficio por el cual se crearon este tipo de documentos equivalentes desde un principio. Y es que el documento equivalente, antes de ser electrónico, desde que se concibió el documento equivalente, se concebía con la facilidad de poder tener una interacción directa con el comprador. O sea, cuando yo tengo directamente un punto de venta, por eso pues efectivamente el concepto POS, de que yo tengo directamente interacción con el comprador, por ende mi objetivo es entregarle la información en tiempo real. Básicamente, bajo esa premisa, es que nosotros deberíamos determinar si efectivamente contemplo hacer documento equivalente electrónico o una factura electrónica de venta. ¿Sí? ¿Por qué lo resalto? Porque en muchas ocasiones no es solamente generar el documento electrónico, es identificar también los sistemas que manejamos para esa negociación post que estamos realizando. Entonces, lo primero que hay que identificar es que hoy en día se maneja mucho la máquina registradora. La máquina registradora que lo que arroja es un comprobante que no necesariamente tiene un sistema POS. Esto ya, pues básicamente queda totalmente abolido. Eso no aplica. Hoy en día también la resolución 165 indica que aparte de que se genere un documento equivalente electrónico, es importante tener en cuenta que el sistema con el que yo manejo tiene que tener unas características que me permitan controlar el inventario de manera que yo pueda tener codificado todo producto o identificado con algún tipo de código la información de los servicios o productos que yo estoy negociando. Y esa parte, digamos que ya no es como tal del documento electrónico, hace parte de un ecosistema completo del sistema POS. Por ende, ustedes deben contar con un buen sistema que les permita llevar a cabo la transaccionalidad, el control de la transacción y de la negociación, pero adicionalmente la fácil identificación de los productos y servicios que se están ofreciendo en ese POS. ¿Sí? Por otra parte, nos vamos a encontrar con estos dispositivos que nos ayudan a la comunicación y es normal identificar que en los puntos de venta contamos por lo menos, aparte del punto como tal de venta, vamos a encontrarnos con dispositivos como es la impresora, que nos permite generar aquella representación gráfica de tipo tirilla, donde el objetivo es poderle entregar de una vez al adquiriente, poderle entregar su representación gráfica con conocimiento de la negociación que se hizo. En ese punto también tenemos que identificar hasta dónde puedo llegar con esos dispositivos, porque se identifica que en muchas ocasiones hasta los mismos dispositivos de tipo impresora nos detienen con cierta información. Pongo un ejemplo, hay ciertos dispositivos que no permiten imprimir un QR. Entonces, si a mí me pide un documento equivalente electrónico que genere un QR y yo no lo puedo generar en la impresora, ¿será realmente un valor agregado que yo genere el documento equivalente electrónico o evalúo la situación y una de dos, o cambio de dispositivos o genero factura electrónica y cumplo con un ciclo de entrega de facturación electrónica donde el documento que yo manejo en la impresora se vuelve más un soporte que como tal el mismo documento electrónico? Entonces, eso es importante tenerlo muy presente porque no solamente es convertir un documento en documento electrónico, sino saber qué ecosistema de dispositivos y de sistemas adicionales de control del punto de venta y de inventario tenemos en la operación para poder generar este tipo de documentos. ¿Listo? Y a partir de esto, pues vamos a encontrar el calendario. Calendario hoy en día, a pesar de que empieza el día de mañana, en horas de la mañana,
más o menos a las 4 de la mañana ya vamos a tener un sistema actualizado en la DIAN, donde estará preparada para empezar todo este proceso de transición. Y los primeros obligados a documento equivalente electrónico de tipo POS, pues son los grandes contribuyentes a partir del 1 de mayo, donde muy probablemente no vamos a encontrar una gran transición porque en la gran mayoría los grandes contribuyentes han optado por generar y consolidar sus operaciones en factura electrónica. Entonces, a pesar de que hoy en día se habla del documento equivalente electrónico, la gran mayoría de grandes contribuyentes han decidido convertir sus documentos equivalentes en facturas electrónicas porque les optimiza su operación. Es mucho más fácil de controlar. Entonces, este primer paso del 1 de mayo a finales de mayo va a ser, digamos que muy liviano con respecto a la transición porque los grandes contribuyentes en su gran mayoría están cumpliendo. Vamos a ver un momento álgido a partir del 1 de junio, donde la DIAN sí indica que ya cualquier contribuyente y declarante sobre el impuesto de la renta, pues tiene que hacer su implementación a partir del 1 de junio. ¿Qué es importante acá resaltar? Seamos eh, proactivos e implementemos en lo posible antes de que llegue el momento, para que de esa manera no estemos corriendo al finalizar, digamos, del mes de mayo para poder entrar en junio, sino que poderlo hacer con tiempo. La DIAN sigue permitiendo esto. Esto lo tenemos desde el primer tema que fue la facturación electrónica y es que se puede entrar antes de tiempo del calendario. Eso, digamos que es una opción completamente válida. Y el último grupo es en el 1 de julio del 2024, donde ya entran pues los diferentes sujetos que no están obligados a declarar el impuesto sobre las rentas o que tienen otras categorías diferentes a las de declarante o gran contribuyente, ¿sí? En este escenario, pues básicamente lo que vamos a encontrarnos es que en los próximos 3 meses vamos a hacer una transición de este documento equivalente electrónico POS y que pues en nuestro escenario, nuestro objetivo es poderles brindar las herramientas para que, según la decisión que ustedes tomen, tengan el mejor camino para su operación ante esos clientes directos. Bajo esto que les acabo de comentar, pues básicamente queremos aprovechar para mostrarles una herramienta que hemos generado para poderlos apoyar también en todo este proceso de facturación electrónica cuando hablamos de consumidor final, entendiendo que se necesitan herramientas que en muchas ocasiones no hacen parte de la norma. Así como lo indicaba Leonel hace un momento, la norma en ningún momento nos habla de niveles de servicio, de disponibilidad, de manera oportuna de transmisión. Pero desde la experiencia que tenemos como no solamente proveedores tecnológicos ante la DEAN, sino proveedores de soluciones tecnológicas a nivel general en el mercado colombiano, pues nuestro objetivo adicionalmente es optimizar nuestros recursos para que ustedes se vean beneficiados con la evolución del producto y no simplemente quede como una plataforma que cumple con la norma. Hoy en día, puedo decirles que a nivel de disponibilidad hemos crecido para que la optimización hablando un poquito del concepto técnico, latencia y concurrencia, que es esa oportunidad de atención a la respuesta de la transmisión del documento, sea muy mínima para que grandes volúmenes de información se puedan transmitir en muy poco tiempo. De manera que en cuestión, digamos, de día podamos estar totalmente tranquilos de poder transmitir cientos o millones de documentos. Entonces, en este momento le voy a dar la palabra a Natalia Chinchilla, que nos acompaña el día de hoy. Ella nos va a hacer un repaso por medio del portal de personalización de factura electrónica para consumidor final, que es un valor agregado que hoy en día que ustedes van a empezar la transición de los puntos de venta, puede generarles mucho valor con respecto a la plataforma. Natalia, te doy la palabra. Muchas gracias, señor Carlos. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos. Gracias por el espacio. Como, bueno, ya el señor Carlos les indicó, me presento. Mi nombre es Natalia Chinchilla y pues actualmente laboro para la compañía y soy consultora funcional.
Bueno, la idea es poderles presentar a continuación lo que es el manejo del portal público de personalización. Es un proceso muy sencillo, muy fácil y permite precisamente el beneficio de poder generar un documento a nombre propio y poder generar pues toda la parte normativa, ¿sí? Que proporciona adicional la compañía. El portal de personalización público se ve en un inicio como lo vemos actualmente en pantalla. Todos pues me confirman que sí están viendo su pantallita. Nosotros exponemos dicho portal bajo un proceso donde en el momento en que se legaliza la venta, se entrega un documento que le va a permitir al adquiriente, en este caso, poder tener acceso a una referencia o directamente a un escaneo por código QR. Este proceso lo expone directamente el vendedor, quien maneje su proceso en el punto de venta directamente, y bajo un enlace, un link, una URL, dependiendo cómo se exponga al adquiriente, pues se va a permitir el acceso a dicho portal. Inicialmente, el portal público nos pide que diligenciemos el número de referencia o en caso de ser por un escaneo código QR, inmediatamente nos redirige al número del documento que se generó inicialmente en la venta. Recordemos, como bien ya lo nombró el señor Carlos, inicialmente se genera un documento a nombre consumidor final. En este caso, el adquiriente toma la decisión de generar un documento a nombre propio, ya sea su cédula o NIC de alguna compañía. Teniendo ya, bueno, en este caso, el número de referencia con el que yo debo ingresar para poder realizar mi proceso de personalización, el sistema me permite ingresar, como lo vemos en pantalla, a dos opciones. Inicialmente me deja conocer la fecha en que se generó el documento, que es una factura electrónica de venta, número del documento y el valor expuesto en la venta inicial. En la primera opción me permite acceder al documento que se generó a nombre de consumidor final. Tengo acceso a la representación gráfica y acceso al XML reglamentario. En mi segunda opción me permite acceder a la personalización que requiero hacer bajo unos datos específicos de una manera muy rápida y sencilla y así obtener mi documento a nombre propio. Vamos a ir a la acción de personalizar, donde yo inmediatamente simplemente pico o doy clic sobre la segunda opción y el portal me permite a mí inmediatamente acceder a los datos que me va a solicitar, donde debo diligenciar de acuerdo a lo que requiero el documento a nombre propio. En este caso, tener presente que los campos que estén marcados con el asterisco en la parte derecha superior del nombre del campo son obligatorios. Aquellos que no están marcados, pues son datos adicionales que pues se solicitan también dentro del proceso y opcionales. Inicialmente, el adquiriente selecciona el tipo de documento a donde dirige su factura, si es en este caso es un NIF, una cédula de ciudadanía, una tarjeta de extranjería, ya a selección directamente del el adquiriente. En este caso vamos a decir que el personalizo a una cédula de ciudadanía, digito el número completo, primer nombre, segundo nombre y apellidos completos. Inmediatamente este campo ya me permite ver el nombre completo diligenciado en la parte inferior. El mail, importante aquí, el mail que nosotros diligenciemos en el momento de la personalización es el mail donde vamos a dirigir el documento una vez personalizado con su contenedor y su proceso normativo. Súper importante revisar muy bien el dato que se está diligenciando en este campo. Y ya adicional ponemos el país, la ciudad, dirección es opcional y número telefónico. Acá pues el sistema nos indica cuáles son los datos obligatorios y nos da la opción de aceptar y de cancelar. Cuando aceptamos el proceso de personalización, inmediatamente el sistema nos solicita una segunda confirmación. En esta confirmación nos indica que una vez realicemos la aceptación total de los datos ya diligenciados en el portal,
ya en ese caso queda automáticamente generado el documento factura electrónica de venta a nombre de ese tercero. En ese caso, pues, súper importante revisar muy bien los datos diligenciados, tener muy presente los números, los nombres y demás datos que se diligencian. Inmediatamente doy a aceptar, el sistema me entregará un mensaje indicando que ya tengo un documento a nombre propio o personalizado en este caso. Es muy sencillo, si se dan cuenta, simplemente es una generación de datos muy fácil y rápida. Si por alguna razón yo deseo revisar los datos ya diligenciados, si le doy atrás a la página y deseo hacer algún cambio adicional, pretendiendo que la página me lo permita, en este caso la página ya no permite hacer cambios adicionales a los datos ya aceptados anteriormente. Ya generado el proceso, la página me indica que ya hay un documento personalizado a ese NIF o esa cédula de ciudadanía. Listo. Una vez generado el proceso, inmediatamente al correo, a la dirección de correo que expuse en la generación de mi documento a nombre propio, me llega a mi bandeja de entrada ese documento. Súper importante, el documento llega con toda la parte normativa, llega con un cuerpo de correo, su contenedor como lo indica la norma, donde vamos a encontrar el contenedor .zip donde se encuentra la representación gráfica. También vamos a encontrar el XML normativo y demás datos que se solicitan. Si yo quiero volver a ingresar al proceso de personalización, al portal, con el mismo número de referencia que yo ya había diligenciado y que yo ya sé que yo personalicé en su momento, el sistema no me permitirá ingresar directamente con ese mismo número de personalización, porque inmediatamente me va a dirigir a que diligencie el número de NIT o cédula que yo ya personalicé. Bueno, básicamente, como nos pudimos dar cuenta, el proceso de generación de documentos es demasiado sencillo, es muy rápido, fácil de realizar. El sistema es muy amigable con el proceso, simplemente es tener presente los datos indicados. Aquí, como les muestro, cuando yo intento nuevamente ingresar con la misma referencia que yo ya anteriormente personalicé, el sistema inmediatamente me indica que debo diligenciar el número de cédula o el NIF a donde yo personalicé mi documento. En este caso, pues es directamente a la cédula donde se generó y el sistema me permite acceder nuevamente a la representación gráfica, al XML y si lleva algún anexo adicional. También me muestra pues los datos básicos del documento a donde se dirigió el proceso. Inmediatamente pues también los XML reglamentarios por normativa a los que podemos acceder. Recordemos que pues ya este documento queda generado directamente a nombre propio, en este caso pues Lady Natalia Chinchilla, que fue la persona que directamente generó la personalización del documento. Y en este caso, este es el portal, este es el proceso, es muy sencillo, muy amigable y pues permite directamente tener acceso a esos procesos que pues van a generar bastante comodidad en este tema de documento equivalente electrónico que inicia a partir del día de mañana. Muchas gracias a todos por la atención. Súper, Natalia, muchas gracias por la presentación. Carlos, no sé si hay algo más que añadir antes del espacio de preguntas e inquietudes. Sí, gracias Natalia. Pues efectivamente acá, como ustedes lo ven, lo que nosotros buscamos es facilitarle la operación a aquellas organizaciones que tienen puntos de venta, donde muy posiblemente de manera práctica no pueden realizar el documento electrónico con todo lo que se requiere para que pueda ser deducible para un consumidor final y que se puede llevar a cabo en otro momento. Que es importante resaltar acá, el documento electrónico se está generando al momento en que se hace la operación. Una cosa importante de resaltar es que el personalizarlo es ajustar y básicamente realizar una transacción que permita conciliar el documento inicial que quedó a consumidor final
y generar el documento personalizado. No quiere decir en ningún momento que el documento se esté generando hasta que el adquiriente entre al portal, ¿vale? Porque recordemos que lo que es el tema de factura electrónica, bueno, documentos electrónicos nos indica que al momento de la negociación se tiene que llevar a cabo el documento electrónico. Entonces, en línea, nosotros estamos haciendo el documento en el momento en que se hace la venta en el punto, ya se le está transmitiendo una información a la DIAN, pero como la DIAN da la posibilidad, y en muchas ocasiones el adquiriente no tiene la posibilidad de entregarnos la información en el momento o no se dio cuenta de que tenía que registrar esa información o definitivamente el punto de venta no lo permitía, pues darle una opción directamente para que lo haga por aparte. Otro punto importante es que este portal se utiliza muchísimo cuando, como les comentaba, las impresoras no tienen la posibilidad de incluir información como es el caso del QR. Hay muchas limitantes, sobre todo hoy en día en dispositivos que no pueden imprimir el QR, que sería, pues digamos que lo más adecuado. Entonces, este portal nos permite incluir otros métodos de entrega también de la factura, entendiendo que podemos incluir una URL o podemos incluir un código de referencia que nos permita llevarlos a este portal y que allí directamente puedan hacer su operación sin necesidad de pasar por áreas de servicio al cliente a personalizar la factura, sin generar problemas de dilatación, básicamente todo completamente en línea. Y por otra parte, es nuestro punto inicial para todo el tema de devoluciones. Entonces, también esto va a permitir que ustedes puedan utilizar la funcionalidad de devoluciones que se encuentra en la plataforma, donde si en algún momento alguno de los productos adquiridos requiere retornar, pues también se puede hacer las respectivas notas de ajuste a partir del registro respectivo de la devolución. Entonces, con esta parte pueden agregar un mayor valor a sus puntos de venta y facilitarle la vida también al adquiriente en todo este proceso de transición. Listo, yo creo, Juanita, que empezamos. Si hay preguntas, no sé. Dale, pues tenemos una pregunta en el chat. Nos preguntan, buen día, tengo la siguiente inquietud. Nosotros tenemos en este momento factura electrónica para el tope de las 5 VT. Según entendí, el documento equivalente electrónico aplica para cualquier monto, entonces ya no se debe usar FE-Post. Perfecto. Entonces acá es, digamos, una de las situaciones que tenemos que indagar. Yo ya tengo facturación electrónica, por ende ya he hecho un proceso de habilitación, ya he hecho un proceso de transición y de estabilización en un sistema bajo este tipo de documento. ¿Qué debo determinar? ¿Qué es mejor para mí? Tomar desde la primera transacción, así valga 100 pesos, y hacer facturas electrónicas o volver a replantear el modelo, volver a habilitarme en otro tipo de documento, hacer todo el proceso de transición y convertir todo a documento equivalente electrónico. Entonces, ¿cuál de los dos escenarios realmente es el más válido para mi operación? Yo en este caso, yo diría, si ya estoy habilitado y ya tengo estabilizado mi facturación electrónica, ¿por qué no convierto todo en factura electrónica y no hago documento equivalente electrónico? Ese digamos que sería un escenario óptimo, me facilitaría y no tendría que hacer procesos de habilitación adicionales. Pero pues todo es decisión de la compañía. Perfecto. Listo, la siguiente pregunta que tenemos, la señora Yolima nos pregunta, buenos días, tengo una inquietud respecto a una persona natural declarante de renta comerciante. Maneja cuentas de participación, Servientrega. ¿Cómo justifico ante la DIAN los ingresos si no se les puede generar factura electrónica? No entiendo el escenario, si de pronto Yolima puede activar el micrófono y nos aclara porque no entiendo muy bien el escenario. Buenos días. Buenos días. El tema es que es un comerciante y maneja, pues ha manejado con Servientrega el tema ese de los envíos y todo eso, pero se ha tratado de enviarle la factura electrónica y ellos la rechazan porque dicen que no está permitido y ellos no son declarantes de renta. Entonces, para mi cliente,
¿cómo justificaría esos ingresos ante la DIAN si no les puedo generar esa factura electrónica o un POS o algo así? Pero tú eres la encargada de manejar las transacciones con Servientrega y son a nombre de un tercero. Mm. Sí, digamos que ellos tienen pues convenio y tienen un contrato de cuentas en participación. Entonces, pues esos contratos no generan, digamos, disque factura, ni tiene impuestos, no tiene ninguna retención ni nada de esto. Pero para mi cliente, sí, él debe justificar esos ingresos porque pues ahí hay unas ganancias, unas comisiones pequeñitas, pero ¿cómo yo genero o cómo ante la DIAN justifico estos ingresos? Porque contablemente pues lo contabilizo con un comprobante de ajuste, pero ante la DIAN voy a tener diferencias, digamos, en la facturación con ellos y versus mi contabilidad. Lo que te entiendo es que cuando incluyes un proceso en este caso con la línea Servientrega, te refieres a un flete de algún producto que tú estás negociando con el adquiriente y eso hace parte de toda la negociación, ¿sí? Perdón, es que digamos, establecimiento hay un punto de Servientrega. Entonces ahí se reciben, bueno, se hacen cualquier cantidad de transacciones con ellos como retiros de dinero, igual que con Efecti. Entonces Efecti, Servientrega y otros tienen cuentas de participación con No, no este te cliente. entiendo. Es que adicionalmente se te está entrecortando, pero no te entiendo exactamente el escenario. Pues el tema es que como no está permitido generarles factura porque se intentó hacerlo y la devolvieron, porque no se les Pero debe ¿a quién le estás haciendo factura? Disculpa. a Servientrega. Pero le estás haciendo factura a Servientrega porque le manejas algún servicio a Servientrega. Sí, claro, se maneja todo y ahí hay local de ellos. Entonces, pues hay unas comisiones a nombre de mi cliente que generan, por ejemplo, 1.000.000. Y entonces, ¿cómo justifico ese 1.000.000 de pesos ante la DIAN si no puedo facturarles? No, pero literalmente ahí tienes que facturar. Ya entiendo más o menos el modelo. Lo que tú dices, digamos, voy a poner un ejemplo. Tú tienes un local y tienes un punto de Servientrega Correcto. donde haces cambios de dinero y donde haces envíos y todo eso. Correcto. Pero hace parte de un servicio que tú prestas ahí como en mandato con Servientrega y de ahí ganas una comisión y necesitas tú Correcto. facturarle la comisión a Servientrega. Sí, señor. En ese escenario debería haber un documento de tipo factura donde tú le facturas a Servientrega los servicios que prestaste, en este caso por comisiones de, no sé, de apoyo comercial, llamémoslo de esa manera. Sí, señor. Pero ahí en ese escenario sí sería importante evaluar por qué te están indicando que no, porque pues cualquier apoyo o servicio que tú brindes donde haya un beneficio, pues básicamente hay que soportarlo. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, pues bueno, Bueno, valga la aclaración. Muchas gracias. vale. Perfecto. Dale, tenemos otra pregunta en el chat. Buen día. Yo recibo cuentas de cobro y aquí se les hace el documento y se transmite. Entonces ya no debo recibir las cuentas de cobro, tengo que recibir el documento electrónico equivalente. Acá hay dos cosas diferentes que trabajan de forma conjunta. Y es una muy buena pregunta porque cuando hablamos de una cuenta de cobro, podemos estar hablando de una prestación de servicio de un contratista, que es aquella persona natural que no está obligada a facturar, pero también podemos hablar de situaciones de legalización, donde necesariamente no es la prestación directa de un servicio, pero sí son los gastos específicos que se pueden llevar a cabo en alguna actividad que un colaborador de la organización puede realizar. Entonces es importante resaltar que acá podemos tener un vínculo con respecto al documento equivalente electrónico y por otro lado a lo que ya hoy en día conocemos que es el documento soporte de adquisiciones electrónico. Es importante resaltar que cuando en algún momento yo no puedo llegar, digamos que recibo documentos, pero no tengo el soporte que me permita volverlos deducibles, ahí es donde toma valor el documento soporte de adquisiciones. Entonces, definitivamente, el ejemplo de la cuenta de cobro, donde decimos, el contratista no es obligado a facturar. Todavía no hay un documento electrónico que me soporte
esa cuenta de cobro como un documento que se transmite a la DIAN, pues lo que voy a recibir es una carta. Es una carta que hoy en día bautizamos cuenta de cobro. Esa carta de cuenta de cobro la tenemos que convertir en un documento electrónico. Entonces lo que hacemos es un documento soporte de adquisiciones. ¿Sí? Caso distinto que si yo recibo, digamos, tengo un gasto y lo que hago es soportarlo en un documento equivalente electrónico que me dieron y ese documento equivalente electrónico se logró personalizar, ya ahí en ese escenario, ese documento, pues no le necesito hacerle más operaciones porque ya estaría ante la DIAN, estaría a mi nombre y podría ser utilizado para deducciones. Entonces, hay que tener muy en cuenta estos dos escenarios, donde definitivamente no puedo tener un documento electrónico que se soporte a mi nombre porque la otra parte no está en la potestad de hacerlo, no tiene la obligación de hacerlo y por otro lado, donde la otra parte sí me puede generar un documento electrónico y yo lo que busco es personalizarlo para que ya quede registrado ante la DIAN y yo no tenga que hacer ningún documento de soporte de adquisiciones para esos gastos. ¿Listo? Listo. La señora Mónica Hidalgo, puedes abrir tu micrófono. Ahí me escuchan. Buenos días. Sí, sí te oigo. Buenos días. Bueno, yo tengo dos preguntas. Bueno, uno respecto a informarlos, sino pues a decir, también me ha sucedido mucho con los proveedores, con el proveedor tecnológico que nosotros tenemos, el tema de los tiempos, qué es lo que sucede con ellos y pues que ellos lo que me han indicado. Ha sido como algo como tan rápido, como que aplazan fechas la DIAN. Entonces, como una respuesta de la DIAN de que como tal la DIAN siento en ese momento de que no está como habilitada o capacitada para entregar de una vez todo a los proveedores tecnológicos, porque ellos le entregan a los proveedores tecnológicos cierta información y los proveedores tecnológicos pues ahí es cuando empiezan a hacer pues como tal su tarea de ellos. Y por ejemplo, yo he estado solicitando ya más o menos un mes a mi proveedor tecnológico el tema de la API y el anexo para poderlos nosotros integrar con nuestro software. Ahí, pero siempre la respuesta es lo mismo, ¿sí? De pronto no es un problema tal vez de los proveedores tecnológicos, sino tal vez de la respuesta ante la DIAN, ¿sí? No sé si me equivoco o pues si mi proveedor tecnológico no me está diciendo porque la respuesta siempre es la misma, como que no estamos listos, aún todavía no tenemos la respuesta para cuánto realmente va a quedar el tema de la habilitación y ello. Precisamente también por eso hacía la pregunta de que eso como tal, hacer la habilitación del documento equivalente electrónico, o sea, yo puedo tener las dos, tanto facturación electrónica como documento equivalente electrónico. Sí, ahí muy válido y gracias, Mónica, por esa aclaración, porque sí, como lo hablábamos hace un momento, acá no depende de una sola parte. Acá vemos que hay involucrados, pues está el obligado a facturar, está el proveedor tecnológico, está la DIAN, y aparte puede aparecer un cuarto actor, que es aquel técnico que de pronto nos puede ayudar con el sistema core a hacer la transmisión de documentos. Y si nos encontramos con ese tipo de situaciones, pues digamos, la DIAN tiene unos tiempos, pero entre sus tiempos también puede presentar inconvenientes. Yo puedo decir que realmente hasta hace muy pocos días, realmente se tuvo un ambiente eh, de, de calidad, llamémoslo así, o de pruebas ante la DIAN, donde se podían llevar a cabo los documentos equivalentes electrónicos. Eso puede ser una causal, ¿sí? De una dilatación, porque definitivamente nosotros no podemos mandar en los tiempos de la DIAN. Entonces, creo que hasta los últimos 15 días, 15 o menos de 15 días, donde la DIAN definitivamente pudo establecer una integración directamente de documentos equivalentes electrónicos, porque antes arrojaba inconsistencias. Pero digamos que es un trabajo conjunto, porque en muchas ocasiones vemos de pronto solamente hacia una parte, pero acá puede haber en todo el ecosistema diferentes casuísticas que toca analizar a detalle. ¿Qué es importante acá? Resaltar, como tú lo indicas, si definitivamente yo en disposición necesito ejecutar más rápido mi proceso y quiero sacarlo adelante de manera más óptima para no estar corriendo con el tiempo, no estar sobre el tiempo, pues puedo tomar decisiones. Y la misma DIAN lo indica y la misma norma lo indica. Si tú en algún momento ves que se te está volviendo complejo, ¿por qué no optas por otro tipo de situaciones como el caso de la factura electrónica, que no cambia? Y ese era uno de los puntos que yo creo que
que enfaticen mucho de la sesión del día de hoy. Si ustedes se dan cuenta, realmente la factura electrónica y el documento electrónico de tipo POS son prácticamente lo mismo. A diferencia de los demás, por eso sacamos el POS. El POS hoy en día aparte, porque el peaje sí tiene sus particularidades, los servicios públicos tienen sus particularidades, los tiquetes aéreos tienen sus particularidades, pero el documento equivalente electrónico de tipo POS prácticamente es una factura. Prácticamente son muy similares. Entonces, ¿qué ganaría si yo todo lo llevo a nivel de factura? Optimización, tiempos rápidos, un escenario ya mucho más transparente y estable, porque es que la factura electrónica ya entró hace mucho tiempo y a pesar de que estamos entrando hoy a una nueva versión, los cambios son muy concretos y no está cambiando toda la estructura, que en el caso de los documentos equivalentes electrónicos sí ocurre. Y es que en documentos equivalentes electrónicos, si el escenario es el primero, es la primera versión, vamos en la 1.9 de factura electrónica y esta hasta ahora es la 1.0 de documento equivalente. Entonces, ¿qué nos vamos a poder encontrar? Muchas cosas, muchísimas situaciones. Qué pena que te interrumpa así. Es decir, que ustedes recomendarían iniciar mejor con facturación electrónica, pues para aquellas ciertas personas, bueno, también me incluyo, en que pues aún todavía estamos como con ciertas dudas del documento equivalente electrónico, ¿sí? Sería arrancar para pues cumplir legalmente ante la DIAN, arrancar con facturación electrónica. Podríamos recomendar a nuestros clientes facturación electrónica en vez de documento equivalente electrónico, porque pues uno puede escoger cuál de las dos desea Me realizar. me parece lo más óptimo y como yo les decía en la presentación, hoy en día el 1 de mayo no va a ser para el tema de documento electrónico POS, no va a ser un gran auge porque los grandes contribuyentes ya tomaron esa decisión desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos grandes contribuyentes en nuestros servicios y ellos ya desde el año prácticamente como 2020, 2021 tomaron la decisión, ¿no? Vamos toda la operación con factura electrónica. ¿Y eso qué les ha permitido? Estar tranquilos. Hoy en día, básicamente un gran contribuyente que haya tomado esa decisión, pues realmente lo que ocurre hoy en día con respecto a la entrada de documentos equivalentes no lo está preocupando, porque ya su operación ya está en documentos electrónicos. Entonces, digamos que es un consejo, es un consejo de algo que se puede facilitar, sin embargo, pues es decisión de cada organización. Ok, muchísimas gracias. Vale, con gusto. Tenemos otra pregunta en el chat, la señora Jenny. Buen día, si no me habilito como documento equivalente, puedo emitir factura electrónica normal, pero no podría imprimirlo en formato de tirilla. También tiene la manito arriba, si quieres también puedes abrir tu micrófono para complementar. Hola, buenos días. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Eliane, ¿cómo estás? Carlos, es que tengo una pregunta. Yo sé que hay que hacer una habilitación para poder facturar con POS electrónico, ¿sí? Pero si yo no Sí. hago esa habilitación, todo lo puedo emitir como factura electrónica como actualmente se emite, pero no pudiese imprimirlo bajo el formato tirilla. No importa, digamos que acá tenemos alternativas. ¿Qué es importante? Que efectivamente el documento electrónico tiene, llamémoslo que, varios compuestos que son importantes. En primera instancia, para el tema regulatorio, lo más importante del documento electrónico es lo que se incluye en algo que se llama contenedor electrónico, que es el documento XML de su generación de documento y la respuesta de la DIAN, que es la autorización de ese documento. Eso se incluye en algo que la DIAN bautizó contenedor electrónico. Aparte de eso, resulta que tenemos algo que se llama la representación gráfica, que son ese mecanismo para facilitar la lectura de información por parte de un adquiriente. Entonces, en la representación gráfica hay unas características que son lo que nos indica la norma. Aquí nosotros podemos tomar la decisión de si en la tirilla yo puedo hacer modificaciones e incluir todo lo que tiene la factura, yo podría en la misma tirilla introducir todo lo que me pide obligatoriamente la factura electrónica y esa tirilla que entrego es una representación gráfica válida. Eso no quiere decir que sea otro tipo de documento, porque yo estoy utilizando resolución de factura electrónica y estoy igual manera generando el contenedor electrónico y enviaría el documento por vía correo si tengo la posibilidad de un correo electrónico. Entonces la tirilla se me convierte en una representación gráfica que muestra de otra manera el mismo contenido del documento.
Asimismo, yo podría generar el envío por correo electrónico de una representación gráfica adicional en tamaño carta, que tenga la misma información y no tendría ningún inconveniente, porque la representación gráfica es un mecanismo de ayuda, ¿sí? No es directamente como tal el documento electrónico que viaja a la DIAN. Entonces, en este escenario lo podemos hacer, pero hay otros escenarios que, como yo lo decía, a veces los mismos dispositivos o los mismos sistemas nos pueden limitar. Entonces, ¿qué pasa si la impresora definitivamente no me permite incluir la información completa de la factura? Pues busco otros mecanismos que es, en este caso, como el portal que nosotros disponemos, que ustedes ya lo tienen en la plataforma. Es algo simplemente que se puede activar, no hace parte de un componente adicional, de un costo adicional, simplemente es un componente que ustedes pueden en cualquier momento utilizar. ¿Y esto qué permite? Que si en algún momento yo hice la factura y definitivamente la impresora no me permite manejar un QR, esto, pues definitivamente yo sí puedo entregar una representación gráfica con lo que indica la norma en factura electrónica, que en ese sentido es entregar al correo electrónico esta factura, tamaño carta, con todas las características de resolución, de nombres de adquiriente, de nombres de vendedor, de características y detalles de los productos y servicios vendidos, la liquidación y los totales. Entonces, en este escenario también es muy válido que, dependiendo de los dispositivos que yo tenga, mire qué camino puede ser mucho mejor para mi operación. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Sí, es que tenía esa duda porque actualmente se hace con las VTs, pero digamos es la misma facturación electrónica, pero me quedó súper claro. Muchas gracias. Vale, con gusto. Perfecto. La señora Alba Lorena, adelante con tu pregunta. Buenos días. Yo tengo una Buenos pregunta. días. Nosotros somos una compañía que hace correrías y tiene más o menos 80 personas en correría, ¿sí? Nosotros no generamos post porque pues nuestra actividad no, pero sí nosotros recibimos mucho documento post, por ejemplo, para el tema de los transportes intermunicipales y los peajes. Digamos que cuando ya entren en vigencia estas empresas, nos entregan una tirilla, un documento electrónico post, pero sin personalizar. O sea, a nombre propio no lo va a hacer. Con esta herramienta yo manejo Documenteme, personalizar eso para que sea deducible de mi gasto. No, digamos que acá tenemos un escenario eh, particular, y es que el portal está hecho para los documentos que tú emites, no para los que te emiten, ¿correcto? O sea, el objetivo es que si tú emites, esa emisión está apoyada por un proveedor tecnológico, que en este caso somos nosotros. Pero nosotros no somos el proveedor tecnológico de los que te prestan el servicio de transporte, digamos, en este sentido. Entonces, nosotros no podemos personalizar eso. ¿Qué ocurre normalmente? Estos escenarios lo que piden es que te generan la factura en consumidor final, y si quieres algún cambio en determinado tiempo tienes que comunicarte a una línea de servicio o algo para hacer los cambios. ¿Qué es lo que nosotros, digamos, a diferencia de que cuando tú emites un documento como consumidor final, lo puedes personalizar en línea? Ese es, digamos, un valor agregado que nosotros damos, que no ofrece cualquier proveedor tecnológico, porque tú puedes ir hoy en día a una gran superficie y tú haces el mercado del mes, entonces te gastaste 2 millones en mercado, y resulta que cuando tú vas a ver la factura, la encuentras en la diana consumidor final y tú dices, oye, me tuve un gasto de 2 millones y ahora ¿cómo los deduzco? Pues te toca llamar para que te ayuden a personalizar. Eso, digamos, que en nuestro caso no ocurre de esa manera. Entonces, en este escenario, ¿qué es importante resaltar? Acá, si esto hace parte de un gasto o un costo que tú tienes que deducir, deberías tener en cuenta esos gastos o costos y soportarlos en un documento de soporte de adquisiciones en una legalización, porque definitivamente no tendrías manera de demostrar ante la DIAN que esos documentos son tuyos, ¿sí? A menos de que tú generes con la prestadora de servicios de transporte o de los demás gastos que tú tengas, la obligación por parte de tu colaborador o la persona que está interactuando con esos servicios, la obligación de que los dejen a nombre de la compañía. Entonces, que si tú tienes a una empresa que te presta, digamos, el transporte para movilizarte en determinada ciudad,
que esta empresa, todo lo que genere, lo genere al NIT y a la razón social de tu organización, que es, digamos, que ahí el punto difícil, porque en muchas ocasiones pueda que hasta al mismo colaborador se le olvidó y llegó la factura, pero llegó la factura a consumidor final. Entonces, cuando trajo la factura no tiene esa potestad para poderla relacionar, y ahí ya toca manejarlo o operativamente comunicándose con el prestador de servicio, o en su defecto, pues tener en cuenta que no se puede soportar en el documento electrónico emitido por el prestador, y nosotros tendríamos que soportarlo de alguna manera, y la manera de soportar gastos y costos pues es el documento de soporte de adquisiciones. Listo, Carlos, muchas gracias por tu explicación y Vale. aclaración. Tenía otra pregunta en el chat que voy a confirmar porque no sé si ya la respondiste. Dice, tengo la misma pregunta que la señora Betsy. Recibo cuentas de cobro y facturas POS y hago el documento y lo transmito. En este caso, ¿tengo que recibir el documento electrónico equivalente o seguimos recibiendo las cuentas de cobro y sigo emitiendo el documento como lo hemos estado haciendo? Es que son dos modelos distintos, como lo indico. Realmente la cuenta de cobro no es un documento electrónico y no es un documento que definitivamente yo pueda soportar ante el ente regulador para poder deducirlo. Entonces, de esa manera, lo que yo hago es emitir el documento soporte de adquisiciones para soportar esos gastos o costos ante la DIAN, ¿sí? Pero si yo recibo el documento POS personalizado y lo puedo, digamos que confirmar en la DIAN que allá está radicado a mi nombre ese gasto, pues definitivamente ya no tendría que soportarlo, ya estaría registrado ante la DIAN, ¿sí? Entonces ahí debemos tener en cuenta las dos situaciones. No es Listo, no es hacer una y dejar de hacer otra, no, realmente conviven las dos. perfecto. La siguiente pregunta. Para el tema del envío de la factura electrónica o documento equivalente electrónico, ¿se requiere un correo? En el caso de consumidor final, ¿qué correo se coloca? Inicialmente, cuando te piden consumidor final, realmente no hay una relación de correo. Entonces allí es donde empieza la problemática. Si tú vas a una tienda o a un supermercado o a un punto de venta y haces un consumo y pagas y te entregan un documento equivalente electrónico de tipo post consumidor final, debes tener en cuenta inmediatamente darte cuenta y pedir la personalización o ver qué medios te facilita la organización para personalizarlo. Porque si en algún momento tú te lo llevas de esa manera, pues definitivamente en la DIAN llega, llamémoslo así, a una bolsita donde llega todo lo de consumidor final, y la DIAN no va a saber si eso es tuyo, si fue una compra a nombre tuyo o no. Entonces, en ese sentido, lo más importante es, si estás en un POS y necesitas deducir, pues que te lo generen con NIT y razón social, y ahí en ese momento es donde toma valor el correo. Entonces, cuando tú dices, esta es mi identificación, este es mi nombre, y adicionalmente este es mi correo para que me hagan la transmisión del documento. Y aquí aparece el punto importante, y es que si definitivamente yo no soy el que entrega esa información, pues aquí sí existe el comodín a- ante la DIAN, donde dice, pues mándalo a la identificación genérica y a consumidor final, y en ese sentido quedaría, digamos que en esa bolsa general de la transmisión en la DIAN, donde prácticamente cubre al obligado a facturar, porque el obligado a facturar cumplió, pero el adquiriente perdió la potestad de deducirlo. Ok. La siguiente pregunta te la voy a leer tal cual, porque no la entiendo bien. Dice, buenos días, ¿tienen algún web service para traer el nombre y apellidos o la razón social dado el número de identidad o NIP del adquiriente, siempre y cuando esté registrado en el RUT? Esto es para agilizar la emisión de la factura POS. No, esto todavía, pues lastimosamente creo que va a ser un poco demorado. Obviamente la DIAN está trabajando en poder evolucionar su, su proceso y poder brindarnos este tipo de servicios. Por eso creo que ustedes han visto que hay muchas campañas de la DIAN donde busca cada vez que más personas estén registradas en el RUT, porque en muchas ocasiones hay muchos comerciantes o personas naturales que
deben tener root y no se han registrado, y por otra parte lo dejan en el olvido. Entonces a veces creamos el root en alguna ocasión y de pronto pasé a ser empleado y no volví a tocar el root. Y resulta que eso también es importante, mantener actualizado el root, sobre todo porque el root tiene información de comunicación, como es el caso del correo. Entonces, si todos tuviéramos root, pues sería muy, muy sencillo que cualquier punto de venta consultara una data global y de allí ya capturara la información de dónde tiene que enviarse el correo, y se evitaría todo este tema del consumidor final. Sin embargo, es un proceso, digamos, un poco lento, que la DIAN está trabajando en él, pero pues en este momento no nos puede asegurar este tipo de información en su totalidad. Entonces, la potestad o la obligación queda de parte nuestra. Cuando hablo de parte nuestra es de los obligados, ¿no? De los obligados a facturar. Listo. Creo que alcanzamos a la última pregunta. Dice, para el tema de nota crédito por devolución o cualquier otro concepto, ¿cómo se llama el documento? Me explico. Para el nuevo documento equivalente electrónico, ¿qué documento realizaría para una nota crédito? Es básicamente una nota de ajuste. Se bautiza como nota de ajuste, que así se llaman ya varios tipos de nota. Realmente la nota crédito es un concepto más atado a la factura electrónica de venta, pero todo lo que son documentos de tipo nómina, de tipo documento soporte, y en este caso los documentos equivalentes electrónicos, su contrapartida es la nota de ajuste, que básicamente lo que hace es conciliar algún tipo de valor relacionado al documento tercero y saldos que tenga ese documento principal referenciado. Listo. Bueno, creo que en ese momento ya damos cierre a la sesión de preguntas de inquietudes, ya nos alargamos un montón, y damos cierre también al webinar. Muchas gracias, Carlos, por la presentación, Natalia, don Leonel, gracias por el apoyo, gracias a todos por su asistencia. Esperamos que este webinar haya sido de su total agrado y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn, donde nos encuentran como @mentungroup. Les deseamos a todos un feliz día. Muy buen día y muchísimas gracias a todos por la atención y por el tiempo por estar. Buen día, hasta luego.